Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza subnetting de máscara variable o técnica no conocida como VLSM, Variable Length Subnet Mask. Mientras en subnetting básico lo que hacíamos era dividir una red en varias subredes de tamaño igual, es decir, había el mismo número de dispositivos en cada una de las subredes, con subnetting de máscara variable o VLSM podemos tener subredes de tamaño distinto. Es decir, puede haber necesidades, imaginaos en un departamento que tiene un mayor número de personas trabajando que en otro. Entonces podemos ajustar el número de direcciones IP que podemos asignar a cada una de esas subredes. Entonces, la técnica VLSM permite aplicar subnetting de forma anidada y lo que podemos hacer, por ejemplo, es no desperdiciar tantas direcciones. Si recordamos el ejercicio de subnetting básico, lo que hacíamos era dividir una subred en 4 subredes, pero que tenían un tamaño considerable cada subred. Imaginemos que tenemos un departamento muy pequeñito. Se desperdiciarían muchas de las direcciones IP que asignamos utilizando aquella técnica. Por ello, en este caso lo que vamos a hacer es ordenar de mayor a menor el número de equipos que queremos conectar a cada una de las subredes. Es decir, por ejemplo, para la subred A necesitamos 120 equipos, para la B 60, para la C 49 y para la D 4. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar de mayor a menor las necesidades de cada subred y luego vamos a aplicar un subnetting variable de forma anidada. Para que esto funcione bien, necesitamos que los protocolos de encaminamiento dinámico tengan soporte para este tipo de subnetting. En el caso de RIP versión 2, OSPF y EIGRP sí que se pueden aplicar subnetting, mientras que en GRP y RIP versión 1 no se puede utilizar. Por eso suponemos que estamos trabajando con protocolos de enrutamiento dinámico, por ejemplo RIP 2 o OSPF. Para ver cómo funciona esta técnica, vamos a realizar un ejercicio que nos dice, supongamos que hay que dividir la red clase C, ya me está diciendo que es una red con clase C, con esta dirección IP, 210.10.0, y hay que dividirla en 3 subredes, una de 120 host, otra de 60 y otra de 60. Bueno, pues vamos a ver cómo se resolvería el ejercicio. Dada una red clase C con dirección IP 210.10.0, tenemos que crear o realizar subnetting para tener 3 subredes, donde demos cabida a 120, 60 y 60 hosts. Bien, primer paso, ordenar de mayor a menor las subredes en función del número de hosts. En este caso ya las tenemos ordenadas. Esta sería la subred 1, subred 2 y subred 3. En el caso de la subred 2 y subred 3 tiene el mismo número de hosts, con lo cual daría igual el orden. ¿Cómo hacemos esa división? Bueno, empezamos con la subred número 1. Subred 1 de 120 hosts. Partimos de una red clase C. Una red clase C, si la representamos, una dirección IP, en este caso el campo red tiene una longitud de 24 bits y el campo sistema simplemente tiene una longitud de 8 bits. 24 más 8, los 32 bits de una dirección IP versión 4. Esta máscara que podemos sacar de esta representación con el campo red con 24 bits es /24, o lo que es lo mismo, 255, 255, 2550, porque los primeros 24 bits están a 1 y los bits correspondientes al campo sistema, que son los 8 últimos, están a 0.
Ahora la pregunta es la siguiente. Para dar asignación de direcciones IP a 120 hosts, ¿cuántos bits necesitamos tener en el campo, digamos, subred? ¿Necesitamos robar algunos bits al campo sistema de alguna forma? Bueno, con 120 hosts necesitamos tener un campo sistema de 7 bits. Porque 2 elevado a 7 son 128 posibles hosts, que son más que los 120 hosts que nos pide el ejercicio. En este caso tenemos que recordar que para asignar direcciones IP nos pueden dar hasta 128, pero tenemos que restarle 2, porque una va a ser la dirección de la subred, la primera, y la última va a ser la dirección de broadcast de la subred 1. Por ello, tenemos que restarle 2 a 128. Esto sería igual a 126 posibles direcciones IP. 126 posibles hosts. Con lo cual, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues al final lo que hemos hecho es, volvemos a pintar el esquema de la dirección IP. Campo red no se toca, como siempre. Pero el campo sistema ahora va a pasar a valer, a tener una longitud de 7 bits. Antes tenía 8, pues ahora tiene 7. Campo sistema. Y aquí hay un bit que queda, digamos, inutilizado por el momento. ¿Qué es lo que hemos hecho? Reducir la longitud del campo sistema para ajustar el número de equipos que nos exige el ejercicio, que son 120. Por ello, con 7 bits tenemos hasta 126 posibles direcciones IP, que son más que 120. Con lo cual, la nueva máscara para la subred 1 va a ser los 24 bits del campo red más ese que queda ahí, ¿vale? Sería una máscara de 25 bits. Por ello, la subred 1 de 120 hosts va a tener una máscara /25. O lo que es lo mismo, $255, $255, $255, 128. Porque los últimos 7 bits del campo sistema están a 0 y el resto, los 25 primeros bits, están a 1. ¿Vale? Hasta ahora ya tenemos que la subred 1 de 120 hosts va a tener una máscara /25, o lo que es lo mismo, 255, 255, 255, 128, y podemos asignar hasta 126 posibles equipos. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el direccionamiento. ¿Cuál será la dirección de red de la subred 1? Bueno, pues igual que en subnetting básico, el campo red no se toca. El campo red son 24 bits. 24 bits son esos 3 octetos, esos 3 bytes. Con lo cual tenemos que no se toca ni el 200, ni el 10, ni el 10. Ahora nos quedan los últimos 8 bits que teníamos del campo sistema. Y inicialmente ese primer bit, el único bit que tenemos para discernir si estamos, digamos, en una primera fase o una segunda fase de asignación de direcciones IP, está a 0, con lo cual lo vamos a poner a 0.
ese bit es este que tenemos aquí, representado en rojo. Y luego ya nos quedan los 7 bits del campo sistema. Y recordamos que el campo sistema para una dirección de red está todo a ceros. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y eso en qué se traduce? Que la dirección de red de la subred 1 es 210, 10, 0. Casualmente la misma que nos dan en el ejercicio. Pero lo que tenéis que ver es de dónde sale ese número. No directamente, no, como es la primera, pongo la primera y ya está. Hay que saber de dónde sale cada cosa. Bien, dirección de broadcast. La última del rango. Dirección de broadcast del subred 1. La última del rango. El prefijo de red no lo tocamos. 200, 10, 10. ¿Vale? Son los 24 bits. El bit, este que hemos comentado antes, que está aquí, lo dejamos a 0. Lo que tocamos es el campo sistema, que son los últimos 7 bits. 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y en qué se traduce esto? Bueno, pues una dirección IP 200, 10, 10, 127. Esto es lo que os decía antes, que aunque tuviéramos 2 elevado a 7 igual a 128 hosts, teníamos que quitarle 2. ¿Cuáles son esas 2 que no se pueden utilizar para direcciones IP de equipos? La dirección de la red y la dirección de broadcast, porque identifican a la red y a todos los equipos de la red, pero no se pueden asignar a un equipo concreto. Por tanto, el rango de IPs disponibles es el que está comprendido entre estas dos direcciones IP. Sería la 210, 10, primer bit a 0. Ya no podemos utilizar la primera porque es la dirección de la red, tenemos que utilizar la siguiente, con lo cual sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último a 1, que esto es 210, 10, 1 hasta la 210, 10, primer bit a 0. Y tampoco podemos utilizar la de broadcast, que es todo a unos. Vamos a utilizar todo unos, 4, 5, 6, 7 y la anterior. Y esto sería la 210, 10, 126. Ese sería el rango de direcciones IP disponibles para asignar los hosts en la subred 1. Por eso sale del 1 al 126, salen 126 posibles direcciones IP. Aunque nos pedían simplemente 120 hosts, con lo cual podemos calcular la eficiencia de este subnetting diciendo que tenemos 126 posibles direcciones menos 120 hosts, que son los que nos pide el ejercicio. De momento no se utilizan 6 direcciones IP. Podemos asumir que se pierden, que no se utilizan de momento 6 direcciones IP en la subred 1. Vamos a ver ahora la siguiente subred. Recordamos que teníamos la subred 1 de 120 hosts, la subred 2 de 60 hosts y la subred 3 también de 60 hosts. Lo primero que hicimos fue ordenar de mayor a menor. 120 ya lo hemos realizado. Ahora me da igual empezar por subred 2, subred 3, porque tiene el mismo número de hosts, con lo cual voy a empezar por subred 2. De nuevo, os represento el esquema. El campo red eran 24 bits. Aquí había un bit que era el que habíamos utilizado como 0 para la subred 1, con lo cual ahora ya
ese valor no lo vamos a poder utilizar como 0, lo vamos a tener que utilizar como 1. Y luego el campo sistema lo tenemos aquí, que eran 7 bits. ¿Vale? Seguimos. Para poder dar un direccionamiento IP a 60 hosts, ¿cuántos bits necesitamos? Seis bits. Porque 2 elevado a 6 son 64 direcciones IP. Pero claro, a esas 64 direcciones IP hay que restarle dos. Una que es la dirección de la subred y otra que es la dirección de broadcast. Con lo cual nos quedan 60 posibles... Perdón. Nos quedan 64 menos 2. 62 posibles direcciones IP. Aquí estamos ajustando mucho más. Podemos utilizar 62 posibles direcciones IP para 60 hosts. ¿De acuerdo? Direccionamiento IP. Dirección de red de la subred 2. Campo red no se toca. Recuerdo que la dirección que nos daban era la 210.10.0, que es la dirección de red de la subred 1, como hemos visto. Los 3 primeros bytes no se tocan en la dirección de red, con lo cual sería la 210.10. Y ahora tenemos que ver. Este bit antes pusimos que era un 0, pues ahora tiene que ser un 1, porque no podemos volver a utilizarlo. Pasamos al siguiente bit y utilizamos un valor, el menor valor, que en este caso es el 0. Y luego nos quedarían los 6 bits del campo sistema. Si os dais cuenta, lo que hemos hecho para la subred 2 es no tocar el campo red. Hemos reducido el campo sistema. El campo sistema en este caso son 6 bits. Y aquí nos quedan dos. Uno, que era el que hemos utilizado antes, que es este que teníamos aquí, lo hemos utilizado con un valor 0. Pero ahora nos queda otro aquí. Y ese es el que estamos definiendo ahora. El campo red se queda como estaba. Eso nunca se puede tocar. 24 bits. Vale. Pues este es el campo red, intocable. Primer bit que antes valía 0 para la subred 1, ahora vale 1. Segundo bit, que es este, que lo voy a representar aquí en azul. Lo ponemos a 0, porque en la siguiente subred lo vamos a poner a 1. Y por último quedan esos 6 bits del campo sistema. Recordamos, dirección de red. Esos 6 bits del campo sistema están a 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con lo cual la dirección de red de la subred 2 es la 210.10.128. Y la máscara ahora es un poquito más grande. Son 24 más 2, 26 bits barra 26. O lo que es lo mismo, 255, 255, 255, 192. Dirección de broadcast de la subred 2. Campo de red no se toca. 210.10. Primer bit que hemos utilizado como 1 no se toca. El segundo bit tampoco se toca. Digamos que este sería el nuevo campo subred. Y ahora los bits del campo sistema, los 6 últimos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque es la última dirección del rango. Entonces esto sería la dirección 210.10.
191. Y el rango de direcciones disponible para esos 60 hosts sería el siguiente. La siguiente dirección a la dirección de red. 210.10.1.0, porque estamos refiriéndonos a la subred número 2. Todos a ceros menos el último. 1, 2, 3, 4, 5 y el último es en 1. Es decir, es el siguiente a la dirección de red. Esto sería 210.10.129. Hasta la anterior a la de broadcast, que es 210.10.1.0, todo unos menos el último que es un 0, que sería la 210.10.190. Por tanto, aquí tenemos un total de 62 posibles direcciones IP. Y la eficiencia es mucho mayor que en el caso de la subred 1, porque tenemos 62 posibles direcciones IP menos las 60 que nos piden, los 60 hosts, solamente 2 IPs no se utilizan o se pierden. Este sería el direccionamiento para la subred 2. Para la subred 3 sería exactamente igual. Simplemente voy a resaltar cuál sería la modificación sobre este esquema. ¿Vale? Voy a pintar en verde, en la subred 3. También 60 hosts. 60 hosts. Necesitamos 6 bits. 64 posibles direcciones IP. Menos 2, que son la dirección de red y la dirección de broadcast. 62 posibles direcciones IP para los hosts. Y empezamos con el direccionamiento. En este caso sería para la subred 3. Dirección de red de la subred 3. Campo red no se toca. 210.10. Ahora lo que se modifica, ¿qué va a ser? Pues simplemente este bit. Ese bit ahora va a ser un 1. En todo. 1, 1 y 1. Que es este bit que está aquí. Eso se modifica. Pasa de ser 0 a ser 1. Entonces, la dirección de red de la subred 3 va a ser 210.10.1.1 y 6 ceros. Y obviamente esto va a cambiar ahora. El de último valor ya no va a ser 128. Ahora va a ser 192. La máscara va a seguir siendo igual. Es decir, va a seguir siendo barra 26 o 255, 255, 255, 192. ¿Por qué? Porque es la misma longitud. Los 26 bits que tenemos aquí de la subred 2. Entonces es la misma máscara. ¿Qué va a cambiar también? Pues la dirección de broadcast de la subred 3. Campo red no se toca, 210.10. Lo que se modifica es ese segundo bit del campo subred. Y el campo sistema está todo a unos, como en cualquier dirección de broadcast. Entonces aquí lo que cambia ahora es el último octeto también. Como tenemos todo a 1, es un 255. ¿Vale?
Entonces, la dirección de red es 192, la de broadcast 255 y los rangos de direcciones IP disponibles son los que están en medio, que van a ir desde la 193 hasta la 254, ¿vale? Pero esto sale de que hemos modificado ese bit ahí y ese bit ahí. De nuevo tenemos 62 posibles direcciones IP. De nuevo, simplemente perdemos o no utilizamos dos direcciones IP en la subred 3. Con lo cual ya habríamos acabado el ejercicio. Hemos hecho un subnetting de máscara variable VLSM partiendo de una dirección de red que nos han dado. Nos decían que era una red clase C, que eso se traduce en un /24, que es lo que tenemos aquí. Y hemos hecho el direccionamiento. Muy importante, primero ordenar de mayor a menor el número de hosts que queremos por subred. Hemos empezado por la subred 1 con 120 hosts y luego las otras dos eran del mismo tamaño, entonces daba igual por cuál seguir. Hemos dicho cuál es la dirección de red de cada subred, la dirección de broadcast de cada subred, el rango de direcciones disponibles en cada subred y la máscara. ¿Vale? Al final lo que hemos tenido en la subred 1 es una máscara /25, en la subred 2 y en la subred 3 una máscara /26. ¿Vale? También hemos calculado el número de direcciones IP que no se utilizan, que eran para los 120, para la subred de los 120 hosts, no se utilizaban 6 direcciones IP. Y para la de 60 hosts, no se han utilizado 2 direcciones IP en cada una. Un total de 6 y 2, 8, 10 direcciones IP que no se han utilizado. Obviamente existe una mucho mayor eficiencia en VLSM que en subnetting básico. La pregunta que ya os quedo en el aire es, ¿se podría hacer este direccionamiento con subnetting básico?